finalmente salió el número oficial de la pobreza. Es un número que duele, sabíamos que iba a estar en el 35, 35,4. Finalmente el número exacto que da a conocer el INDEC para el primer semestre de 2019. Es mucho. Es muchísimo. ¿No? Muchísimo. Digamos, la falta del poder adquisitivo, la pérdida del salario real, la falta de empleo, la precarización del empleo, todo hace que justamente el 35,4% tengamos de pobres, no hoy, el semestre pasado. Vamos a ver los números del próximo año, porque Dani, Claro. tenemos que decir que en el mes de agosto, digamos, hubo la verdad un problema que sigue estando, que va a hacer que este número todavía el año que viene sea aún mayor. Claro, es bueno el dato, porque el primer semestre estaba como tranquilizándose. Íbamos camino hacia un nivel de inflación que se había estabilizado en 2 puntos y pico. ¿Te acuerdas de julio? Claro, eso, en julio, aproximadamente, junio, julio. Todo eso está medido en esta situación. Ahora, ¿qué va a pasar después? Con lo que ocurrió después de las PASO, va a ser la próxima medición. De todas maneras, no vayamos a la próxima. Esta es gravísima porque implica una cantidad enorme de nuevos pobres, de nueva gente que ha caído dentro de los límites de la pobreza y que hasta hace poco estaba dentro de la clase media. ¿Cómo le explicás a esa gente que de repente hace un tiempo tenía una prepaga o podía ir de vacaciones y ahora ya no cubre lo básico y ha caído debajo de un límite que la verdad es preocupante y afecta a 14.400.000 personas? Y fíjate que en 12 meses, en los últimos 12 meses, más de 3 millones de personas cayeron en la pobreza. ¿Qué es lo que decís vos, no? Esa gente de clase media que le costaba llegar, hoy por hoy es pobre. Y tiene que ver justamente con lo que ha pasado en los últimos 12 meses. Claro, la indigencia 7,7 también marca un número dramático, porque ya es gente que no puede cubrir absolutamente lo básico y es indigente, porque por ahí no puede llegar ni siquiera a un plato de comida por día o a 2. Y entonces ahí tenés un número dramático, tan dramático como el otro, pero que subió un 2,8%. Es lógico, porque hay mucha gente de la clase media que cayó en la pobreza, y mucha gente estaba en la pobreza y cayó en la indigencia. Es como que se va corriendo, lamentablemente, hacia abajo, porque no acompaña, obviamente, el ingreso hacia arriba con el impulso que sí tiene la inflación. Y este es el dato más relevante, más preocupante, el que más duele, porque tiene que ver con los más chicos, con los chicos de entre 0 y 14 años. Fíjate el nivel de pobreza en esa edad. 52,6% es muchísimo. Pero vos fíjate, a la misma altura del año pasado, teníamos un nivel de pobreza de los chicos entre 0 y 14 años del 46,8%. Mirá lo que subió de un año a año. Exactamente, muchísimo. Y la verdad son números en general altos, pero muy altos. Este es el más alto en la era Macri, pero ya venía de números altos. El tema es que la tendencia es siempre a empeorar. Y fíjate, pobreza, 27,3% en 2018, 35,4% en 2019. Y la indigencia que pasa de 4,9 a 7,7. La diferencia es realmente muy impactante y tiene todo que ver con la inflación, pero todo que ver, ¿no? Cuanto más es la inflación, obviamente el impacto es mayor. Y es distinto según en cada región. Mira, las provincias o las ciudades más pobres. Concordias en la provincia de Entre Ríos, 52,9%. En Resistencia, provincia de Chaco, 46,9%. Y en La Banda, en Santiago del Estero, la pobreza llega al 44,8%. ¿Te parece, Dani? Tenemos más números, sí, pero escuchamos ahora a la ministra Stanley, que ayer en conferencia de prensa analizaba estos números y, por supuesto, decía todo lo que todos pensamos, que son peores a los pensados. Sabemos que las familias argentinas vienen sufriendo las distintas situaciones económicas, las distintas devaluaciones, y por eso durante este tiempo hemos ido tomando distintas medidas que, como dije también, son medidas de alivio mientras se trabaja en las medidas de fondo. Una de las prioridades del gobierno claramente sigue siendo reducir la inflación, porque todas estas devaluaciones y la inflación obviamente golpean a nuestras familias argentinas y genera que los índices de pobreza, tal como se miden hoy por ingresos, se vean impactados.
Vamos a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Concretamente en Buenos Aires, 12.226.210 pobres. Sobre todo está muy concentrado el número en el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, toma el número en general. Y se sumaron 100.000 pobres en un año. 100.000 pobres en un año. Es impresionante. Y esto lo decíamos, ¿no? El primer semestre de este año, todavía falta contabilizar el cimbronazo del mes de agosto y lo que se está viviendo hoy por hoy. En marzo del año que viene, en marzo del 2020, se va a saber justamente cómo termina este año con un nuevo gobierno de Macri o de otro presidente. Claro. Así que vamos a ver, digamos, cómo cierra este 2019. Bueno, tremendo. Los números, sé que ayer te anticipábamos y finalmente hoy lo podemos analizar con los números concretos que, por supuesto, duelen, porque detrás de cada uno de esos millones y millones hay una historia, ¿no? Historias dramáticas, cada una distintas entre sí, pero muy, muy dramáticas.